Los teotihuacanos. La cultura teotihuacana es una civilización precolombina de Mesoamérica que se desarrolló entre los siglos I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente. La cultura teotihuacana es una de las culturas más misteriosas de México, debido a que desaparecieron antes de la llegada de los españoles a México. No hay documentación de los españoles acerca de su cultura. Incluso los aztecas, en la cercana ciudad de Tenochtitlan, sabían muy poco acerca de ellos, porque su cultura llegó mucho más tarde de la desaparición del pueblo de Teotihuacán. Asentamiento. Teotihuacán fue fundada en una posición poco común en su época, con respecto al patrón de asentamiento propio de la Cuenca de México durante el Preclásico Medio. La mayoría de los asentamientos de mayor envergadura en la región se localizaban en la ribera del sistema lacustre de Anáhuac o muy cerca de ella. Cuicuilco y Copilco en el sur, Tecopán, El Arbolillo, Zacatenco y Tlatilco en el norte, y Tlapacoya en el oriente son ejemplo de ello. En contraste, Teotihuacán se levantó a 15 kilómetros de la costa del lago de Texcoco, sobre el río San Juan, en el valle que ha tomado el nombre de la ciudad. Duverger afirma que la ubicación de Teotihuacán corresponde no solo a una frontera ecológica, sino a la frontera entre la civilización agrícola mesoamericana y el mundo cultural de los pueblos aridoamericanos nómadas. El valle de Teotihuacán forma parte de la Cuenca de México. Se ubica en el noroeste de ese gran vaso lacustre de más de 14.000 kilómetros cuadrados de superficie, dentro de los límites que actualmente corresponden al Estado de México. Su altitud va de los 2.240 metros sobre el nivel del mar a los 3.200 en la cúspide del Cerro Gordo. En la zona de monumentos arqueológicos, la altitud es de 2.300 metros sobre el nivel del mar. El valle está limitado al norte por los cerros Gordo, Balinalco y Colorado, al sur por la sierra de Patlachique, con elevaciones superiores a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y hacia el oriente termina en las inmediaciones de Otumba y los cerros aledaños. Al suroeste del valle se localiza el cerro Chiconautla, cerca de la antigua desembocadura del río San Juan. El cerro Tonalá al poniente marca la separación entre el valle de Teotihuacán y la llanura aluvial donde se encuentran Tecamac y Zumpango. Política. La política, al igual que la religión, era regida por los líderes religiosos, es decir, tuvieron un gobierno teocrático, es decir, una forma de gobierno en los que los líderes gubernamentales coinciden con los líderes de la religión dominante y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión dominante. Normalmente el gobierno afirma gobernar en nombre de Dios o de una fuerza superior, tal como especifica la religión local. Los sacerdotes o especialistas eran las personas que acumulaban el conocimiento científico mágico que eran importantes para la sobrevivencia de las culturas antiguas mesoamericanas. Los sacerdotes junto a la clase guerrera mantenían bajo control a la población teotihuacana. El gobierno fue centralizado, donde la nobleza sacerdotal y guerrera ocuparon los más altos cargos del reino autónomo de Teotihuacán. Organización social. Teotihuacán fue una organización estatal con un alto grado de jerarquización social y fuerte especialización en todas las actividades tanto públicas, administrativas, como artesanales y agrícolas. Ubicada a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, su arquitectura y elementos culturales se convierten en indicador de su influencia en otras áreas culturales de Mesoamérica. La disposición urbana de Teotihuacán revela un trazado urbano planificado. Todos los elementos arquitectónicos están orientados en dirección sur, norte, oeste, oeste.
En Teotihuacán había un estado teocrático bajo la dirección suprema de un rey, sacerdote. Esta clase superior se sobrepuso a una numerosa clase inferior compuesta de agricultores, artesanos y comerciantes, encargados de producir los elementos necesarios para el sostenimiento de la clase directora, del culto y del gobierno, y de la numerosa población dedicada a la construcción de enormes edificios, y gracias a esta clase trabajadora se debe la planeación y construcción de la gran ciudad teotihuacana, que necesitó de un gran esfuerzo humano para varios años, y los reyes sacerdotes lograron así tener una gran influencia sobre todos los demás pueblos prehispánicos. Los reyes sacerdotes fueron los que lograron mantener la paz por varios siglos, así como un intercambio cultural económico con otros pueblos mesoamericanos, y además tenían conocimientos científicos que dieron origen a la formación de castas directoras de la sociedad, que fue una verdadera teocrática con grandes poderes civiles y religiosa, en las que los sacerdotes se respaldaban en las divinidades para imponer los reglamentos y leyes que se establecieron. La economía. La agricultura. Los pobladores teotihuacanos basaron la mayoría de sus economías en la agricultura, de donde obtenían la mayoría de sus alimentos. Cultivaban productos agrícolas como el maíz, frijol, amaranto, pimientos, tomates y calabazas. La recolección, caza y crianza. También recolectaban plantas como bayas de enebro, juncos, verdolagas, nopales y algunas hierbas. La proporción de estas plantas silvestres en la dieta teotihuacana no es segura. Los teotihuacanos, para completar su dieta, practicaron la caza de animales como el ciervo de cola blanca, conejos y aves acuáticas. Recursos económicos. Teotihuacán tuvo una importancia económica particularmente por la existencia de grandes depósitos minerales de obsidiana. El más grande de los depósitos de obsidiana de Mesoamérica se encontraba cerca de la ciudad de Teotihuacán. Comercio internacional. El comercio en grandes territorios especialmente había jugado un papel importante en la economía de la cultura teotihuacana. Se intercambiaron en el comercio productos básicos teotihuacanos. Obtuvieron el algodón, cacao, hematita, jade turquesa, el cinabrio, así como cerámica de otra región. Costumbres y tradiciones. En Teotihuacán, antiguamente se realizaban fiestas para venerar a distintos dioses, usando las distintas muestras arquitectónicas de hoy en día. Estas fiestas constaban de bailes, rituales, sacrificios, muestras gastronómicas y más. Una de las veneraciones fue hacia Quetzalcóatl, dios venerado por la vida, fertilidad, sabiduría y conocimiento. También practicaban el juego de pelota, el cual consistía en pasar una pelota a base de caucho por un aro de piedra. Esto era por equipos, y el perdedor tenía que ser sometido al sacrificio humano, ritual que, más que ser triste, era una tradición de la cultura. Según los restos encontrados en distintas pirámides de Teotihuacán, los sacrificios eran humanos y animales. Se cree que los sacrificios humanos eran por conmemoración a que los edificios crecían cada vez más. Los sacrificados eran despojados de sus vidas por medio de golpes en la cabeza, decapitados o les quitaban el corazón. Los animales que sacrificaban eran los animales sagrados: puma, lobo, águila, serpiente, entre otros. Arquitectura. La ciudad de Teotihuacán fue construida alrededor del año 300 después de Cristo y se caracteriza por el enorme tamaño de sus monumentos, cuidadosamente dispuestos a principios geométricos y simbólicos. La mayoría de sus estructuras monumentadas son el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol, la tercera pirámide más grande del mundo, y la pirámide de la Luna. La cultura y la arquitectura de Teotihuacán fue influenciada por la cultura olmeca, que fue considerada como la civilización madre de Mesoamérica. Los primeros edificios teotihuacanos están fichados en el año 200 a.C. y la pirámide más grande del Sol fue completada en el año 100 después de Cristo. También sabemos que los pobladores teotihuacanos fueron muy religiosos debido a la cantidad de objetos religiosos y edificios en la ciudad. Sorprendentemente, Teotihuacán contiene más templos que cualquier sociedad prehispánica mesoamericana.
Hay dos pirámides principales, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, dedicado al culto religioso. También el templo de Quetzalcóatl con magníficas cabezas de serpientes emplumadas en las paredes.